acerca de otra práctica, acerca de otra cosa que es muy común en el mes de octubre. Y es acerca de la comunicación con el más allá, la comunicación con los muertos. Las personas piensan que comunicarse con los muertos, que invocar a los muertos, o lo que se llama espiritismo, es algo normal. Aún en las familias, de generación en generación, no solo en este país, sino en casi todas las naciones del mundo prácticamente, la comunicación con los muertos, el culto a los muertos, la relación con los espíritus de los muertos, lo ven como algo normal, lo ven como algo natural. Hoy te voy a mostrar a la luz de la palabra por qué comunicarse con el más allá, qué Dios piensa acerca de comunicarse con el más allá. Y te voy a demostrar bíblicamente si la gente que cree que se está comunicando con el más allá, realmente dónde es que se está comunicando. Te voy a mostrar. Yo recuerdo que cuando a ti en el celular te entra una llamada, tú dices, aló, y entonces la persona que está al otro lado de la línea te empieza a decir, hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar si dónde vienes, que es que te estoy esperando, ¿por qué te estás demorando? Y uno totalmente desentendido, uno no sabe ni con quién, y uno dice, disculpe, ¿usted con quién está hablando? Dice, ay, usted no es Pepito. Y no, yo no soy Pepito. Ay, qué pena, me equivoqué. Cuando tú o cuando cualquier persona decide cruzar los linderos y comunicarse con lo que llaman el más allá, es algo así como esa llamada equivocada, porque tú terminas en un territorio, en una zona o en una dimensión o en un nivel o como lo quieras llamar, totalmente equivocado. Te voy a demostrar a la luz de la palabra por qué el espiritismo es toda una mentira y también por qué es todo un peligro. Un peligro para todo aquel que quiera adentrarse. Hoy en día está muy común, como estaba diciendo yo la semana pasada, los juegos y las experiencias donde los jovencitos y los adultos quieren vivir emociones, y ven aquellos programas de televisión como Ellos Están Aquí o no sé qué otra cosa, las películas de terror, de exorcismo y no sé qué, y eso va despertando la curiosidad y eso va alimentando y motivando a la gente a tener ese contacto con las fuerzas de las tinieblas. Voy a leerte varias noticias. Esto no me lo inventé yo. Te voy a decir la fuente, de dónde saqué la noticia, te voy a decir la fecha y te voy a decir exactamente con nombres y lugares específicos. Hay aproximadamente aquí varias noticias en donde hubo personas, en este caso la mayoría son jovencitos de colegio, que tuvieron la oportunidad o que tomaron la necia decisión de esa comunicación con lo que ellos piensan que es el más allá. Te voy a leer. Esta noticia, la primera es de Noticias Caracol, febrero 16 del año 2017, o sea de este año. Noticias Caracol dice que en el municipio de Yoró, Chocó, familias de alumnos de noveno, décimo y 11 en Yoró, Chocó, piden ayuda de la iglesia porque en el hospital no pudieron hacer nada por ellos. Están cayendo desmayados y están gritando que el demonio los va a llevar, reveló el alcalde encargado Francis Salamanca Martínez. Estoy hablando de algo que aún funcionarios públicos, que aún médicos del hospital, que aún gente que ni siquiera cree en Dios, fenómenos y manifestaciones demoníacas a las cuales nadie le pudo dar explicación, y alrededor de unos 19, 20 estudiantes cayeron poseídos por demonios, y todos ellos en esta noticia, la causa por la cual estaban en ese frenesí era porque se habían reunido a jugar la tabla Ouija,
y con la tabla Ouija invocaron el espíritu de una persona que supuestamente había muerto. Y ellos terminaron así enloquecidos. Algunos echaban babasa por la boca, retorcían los ojos y estaban tirados en el suelo convulsionando. Muchas de estas personas que tienen este tipo de contactos con lo que llaman supuestamente el más allá, que te lo voy a aclarar, realmente qué es ese más allá. Estas personas, muchas veces el diablo, los demonios, poseen los cuerpos de las personas y terminan enloqueciéndolos, terminan llevándolos a la demencia. Y mucha gente termina en clínicas de reposo, de lugares donde nunca más pueden volver a salir. Aún la que era esposa del papa satánico que vivía en esta ciudad de Pereira, esta mujer lleva muchos años en el hospital mental. No sé si ustedes sabían, se los digo, la actividad satánica y todo aquello poseyó su vida y está allí en el hospital mental y le dan de vez en cuando crisis. Esto lo supe yo desde hace más o menos 2 años. Casi toda la vida estuvo allí internada. No sé si ya se ha muerto, pero también dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando una persona insiste en desobedecer a Dios, finalmente el pecado termina destruyéndole. Voy a leerte otra noticia. Esto es de una página cristiana, noticiacristiana.com. Dice: en julio 14 del 2016, también en Chocó, 22 estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 15 años tenían un comportamiento extraño con convulsiones y desmayos después de jugar Charlie Charlie, que consiste en la invocación de un espíritu con este nombre. El informe sobre el último caso de posesión en Colombia parece reforzar aún más la advertencia emitida por el reconocido psiquiatra Dr. Richard Gallagher, quien dijo en un reciente artículo publicado en el Washington Post que la posesión demoníaca es real y que los casos de este fenómeno del campo espiritual están en aumento. Él cree en la existencia de un mundo espiritual con un lado muy oscuro, más allá del mundo físico. Fíjate que hasta los psicólogos, hasta científicos están reconociendo que sí existe un mundo espiritual, pero que de ese mundo espiritual hay un lado oscuro, hay un lado que es peligroso, y ese es el lado que a mucha gente le gusta explorar. Voy a leerte otra noticia del diario El Universal de agosto 11 del 2017, también de este año. La jornada escolar de este viernes del municipio del Roble, hablamos del Valle, inició normalmente, pero acabó de manera temprana y abrupta, según Francisco Suárez, coordinador del plantel. 20 estudiantes se desplomaron, se les torcieron las piernas, tuvieron que ser trasladados a diferentes centros asistenciales, algunos al centro de salud local y otros a los hospitales de Corozal y Sincelejo. La hipótesis de mayor fuerza y la cual algunos docentes y padres de familia dan testimonio está relacionada con una posesión demoníaca a través de un juego con la tabla Ouija hecho por algunos alumnos. Otra noticia del país, el diario El País, junio 19 del 2012. Buenaventura, un joven se suicidó por culpa de la tabla Ouija. Así lo aseguró la madre de la víctima al indicar que de un momento a otro su hijo empezó a invocar a Satanás, de quien decía era su padre. Él y otra muchacha estaban atrapados en el juego de la Ouija desde hace un tiempo. El día de su muerte, llegó acosado por esa extraña posesión demoníaca, decidió quitarse la vida con una puñalada en el estómago. Esto es real, no me lo inventé, son noticias que están sucediendo. ¿Por qué la tendencia? ¿Por qué esta ansiedad de las personas estar comunicándose con lo que les llaman el más allá? ¿Por qué la invocación de los muertos es peligrosa? No solo peligrosa, ¿por qué la invocación de los muertos es pecado? ¿Por qué el espiritismo es pecado? ¿Por qué los mediums, las personas que supuestamente sirven de canales de comunicación con el más allá,
¿Por qué ellos ofenden a Dios? ¿Y por qué si no se arrepienten, ya Dios les tiene reservado el infierno? ¿Por qué Dios condena de una manera tan fuerte la gente que se acerca al espiritismo? Les voy a leer un pasaje de la Escritura, porque si alguno de ustedes lo ha hecho, Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo que es el tiempo de arrepentirte y dejar de practicarlo. Dios no te trajo para condenarte, simplemente para juzgarte, para hacerte sentir mal, porque así no es como Dios actúa. ¿Cómo actúa Dios verdaderamente? Dios actúa mostrándote a ti el error, mostrándote a ti el pecado, pero también dándote la salida, también diciéndote que te ama y que este es el momento para que tú puedas reconciliarte con Él y tener una nueva vida. Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento y te voy a leer del versículo 10 al versículo 12. Te voy a leer, dice: no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. No permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican esto son abominables al Señor tu Dios. Te mire lo que dice la palabra del Señor, de una manera muy clara. Nadie puede decir, lo cierto es que no lo supimos, yo no sabía, yo no entendí. Yo creo que no hay nada más claro que lo que yo acabé de leer. Hay una ley. Dios estableció en el universo. Cuando Dios creó el universo con el poder de su palabra, Dios estableció en el universo diseños, leyes, normas, parámetros, para los cuales permitían garantizar que el universo tuviera un equilibrio, que el universo tuviese un normal desarrollo y un sostenimiento. Aún dice la palabra en Colosenses capítulo 1 del 16 al 18, que a través de la gloria de Jesucristo, las cosas que no eran son, que el mundo fue hecho de lo que no se veía, y que por Jesucristo todo subsiste, y dice que la tierra se sostiene, hablando de la ley de gravedad y por qué la tierra no se cae, que la tierra es una pelota bien grande y pesada. Estamos allí, no recuerdo cuántos millones de habitantes, pero cómo hace esa tierra, esa pelota para no caerse, para estar ahí en el espacio flotando. Muy sencillo, la gloria de Dios sostiene todo el universo, toda la creación. Existen leyes en la física, en la química, en la matemática, en la medicina. Existen leyes que mueven y disponen todo, y que fueron estas mismas leyes diseñadas por el Señor. En el Salmo 139, versículo 16, el rey David dice: Señor, y en el vientre de mi madre yo fui formado según las cosas que habían escritas en tus libros. Está hablando de que Dios, antes de crear el universo, Dios tenía ya establecidos los diseños de todo lo que tú ves. ¿Por qué el mango se cae para abajo? ¿Por qué no se cae para arriba? ¿Por qué el árbol está vertical y no acostado? ¿O por qué no crece así acostado? ¿Por qué el viento tú no lo puedes coger, no lo puedes ver? Todo eso tiene explicaciones. Pero no son explicaciones que te hagan los gnósticos, que te haga la ciencia o los filósofos. Todo eso está escrito y explicado en la palabra de Dios. También el hecho de que Dios estableció un lindero, algo así como un abismo, como un cerco. ¿Tú te acuerdas? Aquellos que saben del asunto, cuando tú eres dueño de un predio, cuando tú eres dueño de un lote, de una finca, lo primero que tú estás mirando y revisando son los linderos, ¿verdad? Los cercos. Y cuando tú ves que hay cercos que los tumban, de pronto las vacas de enseguida, el ganado de enseguida, entonces tú ¿qué haces? Vuelves y levantas. Inclusive haces cimientos más profundos para meter mejor las estacas, las guaduas o el material con el que tú hagas el cerco. ¿Eso qué significa? Que tú eres celoso
de que nadie se te meta a tu territorio porque es tuyo, ¿sí o no? Es tuyo y te pertenece legalmente, nadie te lo puede quitar. Nadie puede invadir tu finca, nadie puede invadir tu lote, nadie puede invadir tu casa sin que tú no lo consientas. Lo mismo Dios cuando hizo la creación. Dios estableció un lindero, Dios estableció una barrera, la cual nosotros debemos respetar. ¿Y cuál es esa barrera? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el lindero? El problema es que nosotros nos gustan mucho las cosas atractivas, lo que se dice por ahí, lo que dicen los brujos en la televisión, y nos comemos todo, pero no leemos la Biblia. No nos damos cuenta de que lo que nos están invitando a hacer, lo que nos están convocando a hacer, lo que nos están vendiendo en los medios de comunicación, en el periódico o en cualquier otro lugar, no nos estamos dando cuenta que Dios no lo aprueba y que eso es pecado, que eso es ilegal, que eso no se debe hacer. Entonces la gente ofrece el comunicarse con los fallecidos, tus familiares fallecidos, el poder consultar con el mundo de los muertos, cosas que nosotros deberíamos estar consultando con Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque los muertos no saben nada. Y eso lo dice la palabra. Dios lo sabe todo. Él fue el que construyó todo esto, Él fue el que hizo todo esto. Y es como el que inventó la bicicleta. Yo creo que es el más capacitado para arreglar una bicicleta cuando se daña, ¿verdad? El que la inventó. El universo, solo el que lo hizo, es el que lo puede arreglar. Lo que pasa es que nosotros queremos arreglarlo sin Él, sin contar con Él, pensando que nosotros somos capaces. Levítico capítulo 19, versículo 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. No se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor su Dios. No se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas. Está hablando del mundo de los muertos. Nada tenemos que ir nosotros por allá a molestar a nadie. Dice, no se corrompan. Sigo entonces acá en la explicación. Aunque Dios lo dice, la misma rebeldía que ha habitado en nosotros, esa tendencia al pecado que ha estado en nosotros y que nos impulsa a hacer el mal, esa misma rebeldía ha impulsado a mucha gente, a pesar de que Dios lo prohíbe, ellos lo hacen. Y hay gente que insiste en seguirlo haciendo, a pesar de que sabe que eso lo lleva al infierno, a pesar de que sabe que eso es pecado, y que si no se arrepienten de ello, les espera la condenación eterna. Porque es una de las cosas que más ofende a Dios, porque se está metiendo con la autoridad de Dios. A ti te da rabia cuando tú estableces el lindero y tú ves que el vecino te quitó el cerco y dejó meter vacas, y cuando tú miras te robó un pedazo, te roba como 50 metros de tierra, y tú dices, este sinvergüenza va a llamar la policía, ¿sí o no? Si tú violas los linderos que Dios pone entre el mundo natural y el mundo espiritual, ¿por qué Dios no tiene derecho de enojarse? ¿Por qué el Señor no se va a enojar? Si tú te enojas, si te quita el lindero, si el vecino te corre la cerca, tú te enojas. ¿Por qué Dios no se va a poder enojar? ¿Y por qué no va a tener el derecho a enojarse si Él es el dueño de todo, hasta de tu finca es dueño? Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad y todo el poder de enojarse y de castigar a todo aquel que se rebela. De paz que no nos gusta ese pedacito. Y hay mucha gente que dice, los cristianos son intolerantes y a toda hora le dicen a uno que se va a condenar, que va para el infierno. Pues lo dice la palabra. Yo no puedo decirte nada diferente a lo que la palabra de Dios te diga. El que practica el espiritismo, no, entonces tranquilo, que Dios lo ama, siga así. No, yo no puedo hacer eso. Porque antes Dios nos pone a nosotros para advertir, para que aquella persona que está corriendo peligro reaccione y cambie su manera de vivir, para salvación. Cristo vino a salvar. Él no vino a aplaudir el pecado de nosotros, Él fue a salvarnos.
Continúo leyendo. En el libro de Job, capítulo 14, versículo del 10 al 12, yo te estaba explicando ahorita, la gente piensa que comunicarse e invocar los espíritus de la gente que murió, y se manifiestan estas cosas, y responden, y entonces la gente, wow, y la gente queda emocionada. Y te voy a decir algo, esos no son los familiares que se murió, están hablando con otras personas. ¿Cómo así? Te lo voy a leer, te lo voy a demostrar. Job capítulo 14, versículo del 10 hasta el 12. Mira lo que le voy a decir. Dice, Dios tiene la vida de todo ser humano en sus manos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acaso el oído no diferencia las palabras? No, perdón, el 14. Del 10 al 12. Dice, pero cuando un hombre muere, aunque sea vigoroso, pierde completamente la vida. Cuando un hombre muere, ¿qué es de su vida? Así como se evapora el agua de los lagos y los ríos se secan por completo, así un hombre muerto nunca volverá a vivir. Primero se acabarán los cielos antes de que los muertos despierten y se levanten de su sueño. ¿Qué está hablando? De que antes de que los muertos se levanten viene el fin. Dice que mientras hay cielo ellos no se van a levantar todavía. Ellos se van a levantar cuando Cristo regrese y venga a juzgar. Pero la necedad de los seres humanos es pensar, no, yo lo puedo hacer levantar, yo lo llamo con el medio, entonces mi abuelita viene y me visita. Eso es pecado. Porque ¿qué es lo que está haciendo? La gente con esto está provocando la ira de Dios sobre su vida y trayendo maldición a su casa y a su familia. Dios mismo lo dijo, no se corrompan consultando a fantasmas o a espíritus, no se corrompan. Eso quiere decir lo que leí de Job, que cuando una persona muere, el hombre perece simplemente y no se vuelve a levantar. O sea, no vuelven a venir. Entonces, la que se apareció con la voz de mi abuelita, ¿quién era? Le tengo una noticia. Le voy a leer, voy a adelantarme, porque este pasaje es importante que ustedes lo vean. Si no es la abuelita la que se le presentó en la sesión de espiritismo a usted, entonces ¿quién era? Apocalipsis 16, versículo 14 dice, estos eran espíritus de demonios. Estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Los espíritus de demonios toman la forma de cualquier ser humano y se pueden presentar y pueden asumir la voz de cualquier persona, así se haya muerto hace 500 años, puede presentarse un demonio y decir que es Cristóbal Colón. El engaño del diablo es tan grande, pero se aprovecha el diablo porque la gente no lee la Biblia. Si nosotros todos comprendiéramos el pecado tan grande que es el espiritismo, si nosotros todos comprendiéramos el pecado tan grande que es invocar a los espíritus de los muertos, si lo entendiéramos, yo creo que a mucha gente no le habría pasado lo que le pasó a estos muchachos que yo leí de la noticia. Hay gente que por jugar, por cruzar esos linderos y ponerse a jugar con los demonios, dejar que los demonios los posean, hay demonios que desquician, que quitan el razonamiento a la gente por toda la vida y ya perdieron. O hay otros que los lleva, como el caso de este muchacho, los lleva al suicidio. Porque del diablo no viene nada bueno, de los demonios no viene nada bueno. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir, Juan 10:10. Él vino a matar, a hurtar y destruir. Tú nunca vas a poder pretender que desobedeciendo a Dios consultas al diablo, consultas el poder de las tinieblas, te metes con el mundo de los muertos y que todo está muy bien y no te va a pasar nada. Acuérdate que el diablo es mentiroso y padre de mentira. El espiritismo entonces es una práctica pagana de comunicarse con los muertos. ¿Por qué te digo pagana? Todo lo que es pagano
es porque no es permitido en la Biblia, es porque Dios lo prohíbe. Lo que es pagano es todo aquello que es prohibido. Así como la adoración de imágenes, así como, ¿qué te digo yo? Como el quitarle la vida a alguien, así como el robar. O sea, lo que es pagano es todo acto de culto a las cosas que no son Dios. Los medium son las personas que supuestamente se presentan como mediadores entre los muertos y los vivos, como canales de comunicación. ¿Es real la comunicación con los muertos? La gente me dice, yo estoy seguro de que era mi abuelito, porque él fue el que me dijo en la sesión de espiritismo, el medium blanqueó los ojos y de repente empezó a hablar igualita la voz de mi abuelito, yo me acuerdo. Así puede decir alguien. Y el abuelito nos dijo el lugar exacto donde estaba la huaca. Voy a leerte lo que Jesús le explicó a varias personas. No es una parábola, no era un ejemplo, era algo real. Jesús le estaba hablando a la gente de Lázaro y el rico. Los dos no eran personajes de ficción, eran personas reales y de verdad murieron. Cuando Jesús habló de ellos ya habían muerto, pero Jesús le explicaba a la gente después de la muerte a dónde iban y cuál era el orden que Dios había establecido con respecto a ellos. Y eso nos va a dar a nosotros más claridad de por qué invocar a los muertos es pecado. Eso está en Lucas capítulo 16. Lo voy a leer el versículo 23 y luego del 30 al 31. Dice: del 23 dice, el rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Y miró a lo lejos y vio a Abraham y a Lázaro sentados. Y vio a Abraham y a Lázaro sentado a su lado, Y miren lo que dice el 30 y 31. El hombre rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo, mire, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Abraham estaba dando una explicación, confirmando lo que dice la escritura en el libro de Deuteronomio y confirmando lo que yo les estaba explicando ahora. ¿Por qué Dios no permite que los muertos regresen y cuenten lo que están viviendo ellos allá? Por el lindero. Dios estableció límites, Dios estableció linderos que no pueden ser traspasados. Y entonces cuando el rico, yo me imagino que el rico le gustaba la bobada del espiritismo, porque para él era muy normal, no, dile que venga y que nos hable, dile que vaya, donde mis hermanos que están vivos, porque pues él estaba muerto, dice, dile que manda a Lázaro, y dile a Lázaro que vaya y hable y que les diga, para que ellos no vengan acá. Entonces Abraham, ¿qué le dijo? Si no escuchan a los profetas, a la gente que está viva y predica la palabra, mucho menos van a creer en alguien que se levante de entre los muertos. ¿Qué estaba queriendo decir Dios con eso? El Señor Jesucristo estaba explicando que no es el plan de Dios mandar la gente a la morada de los muertos y después irlos sacando a predicar. No, para eso están los vivos, porque Dios estableció un lindero, Dios estableció un límite. Y la gente cuando muere va a un lugar que se llama, en algunas Biblias se le dice el Hades. Hades es en el griego, Hades, que también es el Seol, donde van todos los que mueren. Van todos los que mueren al Hades o Seol. Es el llamado el lugar de los muertos. Ese lugar de los muertos es un lugar donde ni tú ni yo tenemos la autoridad para entrar. Dios gobierna en el Hades. Te voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Job 26, del 5 al 6.
Dice, se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Ante Dios, el lugar de los muertos está al descubierto. El lugar de destrucción no puede ocultársele. ¿Eso qué quiere decir? La palabra del Señor está hablando que aún en el lugar de los muertos, Dios gobierna. Por eso una persona dice, no, pero es que ya cuando la gente fallece, ya es distinto. Uno sí puede hacer, no, ahí también están las leyes de Dios que hay que respetar. Por eso, cuando la gente habla y cuando se practica el culto a las ánimas, lo que llaman los novenarios también, las misas a los muertos, los altares que le levantan a las personas que fallecieron, que fueron canonizadas, pero al fin y al cabo son muertos. Ninguno de ellos resucitó al tercer día, solo Jesucristo. Igual son muertos todos. Y también los altares o los recordatorios o los cuartos, cuando una persona fallece, que la mamá o la misma persona le levanta un altar o le guarda las cosas por toda la vida y lo llora toda la vida. Eso es culto. Todo eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque tú no le puedes pedir a alguien que murió que te proteja. Tú no le puedes pedir a alguien que murió que haga lo que solo Dios puede hacer, porque eso es pecado. Consultar a los muertos, invocarlos, dirigirles a ellos oraciones, rendirles culto o hacer todo lo que sea necesario para que ellos se sientan bien, eso es pecado. Tú no tienes nada que ir a hacer allá. Ellos no van a hacer nada acá, ellos no pueden pasar para acá después de que mueren. Hay excepciones. Lázaro resucitó, pero porque era un propósito de Dios que Lázaro resucitara, para dar testimonio de que Cristo daba vida, porque él fue al cuarto día a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Pero fue algo que Dios mismo hizo con su autoridad. Aun cuando Cristo murió, dice la palabra que varios que estaban muertos salieron, resucitaron en la misma muerte de Cristo. Pero siempre es Dios el que está interviniendo en estos casos excepcionales, siempre es Dios. Dios no diseñó a los muertos para que nosotros nos mantengamos a toda hora en línea directa con ellos. Eso no lo diseñó Dios. Eso es ilegal, eso es crimen, eso es delito, eso es rebeldía contra Dios. Dice también la palabra en Isaías, te lo voy a leer, Isaías capítulo 8, del versículo 19 al 22. Hay una expresión que dice, cuando la gente les diga, busquemos la ayuda en los médiums y adivinos que susurran y emiten murmullos, ¿acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir a los muertos en favor de los vivos? Vayan entonces a la enseñanza y al testimonio, y si lo que dicen los medios y los adivinos no concuerda con la enseñanza y el testimonio, ciertamente para ellos no habrá amanecer. ¿Qué está diciendo? Que todas las acciones y lo que dicen los mediums, los que consultan los muertos y los que enseñan espiritismo a la gente, todo eso es antibíblico, obviamente es antibíblico. Y dice Dios, como ellos están enseñando algo que es antibíblico, para ellos no habrá amanecer. ¿Qué quiere decir que no habrá amanecer? Hay un castigo para ellos, que ya está establecido. Y solamente pueden ser librados del castigo, a menos de que se arrepientan. Solo arrepentirse de corazón los podría rescatar de su destino. Marcos capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra, Él, hablando de Dios, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué el Señor está hablando de una manera tan clara de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? Te voy a decir por qué. Porque Dios, en vez de comunicarse con nosotros en el medio de la muerte y el ambiente de la penumbra y la oscuridad,
el formol y la putrefacción. Dios se comunica con nosotros o se manifiesta en medio de luz y en medio de vida. Todos los cultos que la gente le rinde en diferentes naciones a la muerte, los cultos que la gente le rinde a los dioses de la muerte y a los muertos, es algo diabólico, es antibíblico, no es de Dios. Por más que tú le pagues una misa a alguien que se murió, su destino no va a cambiar, porque el destino de cada uno está en las manos de cada uno, en la decisión que cada uno toma cuando está vivo. Eclesiastés dice, mientras hay vida y esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Y qué quiere decir eso? Mejor cuando tengas vida, toma la decisión que debes tomar. Después de que usted se muera, ni con 1000 misas lo van a poder sacar de su destino y de la condenación eterna. Como dicen las propagandas, esa platica se perdió. Todo lo que tú inviertas pagando en no sé dónde para que le celebren novenarios, misas y no sé qué, para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, esa plata es perdida. El tiempo es perdido, porque la palabra del Señor nos enseña que cada uno es dueño, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir qué va a ser su eternidad. Tú decides dónde vas a pasar tu eternidad. Tú decides dónde vas a pasar tu eternidad. Es una decisión. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que a cada uno de nosotros Dios, con un gran amor con que nos ama, nos ha dado libre albedrío. Él respeta tu decisión, Él respeta mi decisión. Pero yo no creo que nadie que no tiene que tener ni 4 dedos de frente para saber cuál es la mejor decisión. Así que con esta enseñanza quiero dejar claro el por qué a Dios no le agrada en este mes de octubre, que es tan común y que prolifera tanto la acción de espiritismo, de comunicarse con los muertos, de comunicarse con los espíritus de los muertos. Ese juego que yo te había leído, el juego de Charlie, donde los muchachos invocan el espíritu de un muerto que se llamaba Charlie y terminan enloquecidos. Muchos de ellos terminan en clínicas de reposo y aún muchos de ellos son llevados al suicidio. Yo te pregunto, ¿será que eso sí es bueno? ¿Será que eso agrada a Dios? ¿Será que eso es bueno para ellos? En ninguna manera. Después de todo lo que yo te he explicado, así como a ti te da rabia que tu vecino viole el lindero, a Dios le da rabia que nosotros violemos el lindero de todos los límites que Él estableció. Miren, los principios morales, las normas de la relación entre los seres humanos, las normas de la relación de cada uno de nosotros con Dios, todo tiene diseños, todo tiene leyes, todo tiene linderos, hay límites, hay orden. La creación es todo un orden. Dios hizo el universo hermoso, pero también Dios hizo el universo perfecto. Nosotros alteramos el universo con el pecado, empezando a llamar de donde no debíamos llamar, empezando a tocar lo que no debíamos tocar, empezando a invocar lo que no teníamos por qué invocar. Invitamos al diablo a que se entrara a la creación desde Adán. Adán le dio permiso al diablo para que entrara, hiciera hasta para vender, y entró maldición a la tierra, y dice: maldita la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. ¿Quién trajo la maldición al universo, a la creación, al mundo? Nosotros mismos como seres humanos. No fue Dios, que la gente le echa la culpa a Dios de todos los males. La palabra del Señor dice en Proverbios 19:3, hay algunos que toman malas decisiones y después le echan la culpa a Dios. Nosotros hemos tomado malas decisiones con nuestro pecado y después pretendemos que Dios nos saque de los apuros. Con una misa el domingo pensamos que la cosa se resuelve y ya. No, este asunto no es de religión, mi querido. Este asunto no es que usted vaya un día a una parte, o que vaya un día a otra parte, o que haga una penitencia. No, el asunto aquí es de obediencia. Es que haya una decisión en tu corazón. Porque tú puedes tener una religión y llevar una religión con toda la estricticidad y con toda la norma y la regla y el ritual, ceremonia.
Pero si tu corazón no ha sido transformado, si tú no tomas una decisión de obedecerlo, tu corazón sigue siendo igual de rebelde. Y la rebeldía es la que nos causa a nosotros la destrucción. En este mes de octubre, en donde el satanismo aflora, donde el satanismo tiene la mayor actividad de todo el año. Acuérdate el 31 de octubre, que es el día de cumpleaños de Satanás, no es el día de los niños, es el día de cumpleaños de Satanás. Es que es verdad. Y no es que a mí me guste Satanás y que le vaya a celebrar el cumpleaños al diablo, no. Te estoy explicando por qué todas las celebraciones y las cosas raras, aún tú ves en los teatros, las carteleras de cine, todos son películas de terror, ¿sí o no? En octubre todo. ¿Por qué? Porque es un ambiente que están preparando para que la gente esté predispuesta, para que la gente esté motivada a hacer cosas. El CTI, la fiscalía, los centros de salud, los hospitales, toda la gente, los médicos, las enfermeras, los policías, hasta la gente del ejército, todos saben que el mes de octubre es el mes donde más muertes, accidentes, desapariciones de niños, peleas, suicidios, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque la gente se está dejando engañar del diablo, y en vez de cuidar su alma, en vez de guardar su vida, en vez de en el mes de octubre, en vez de estar por ahí con los ojos abiertos, a ver qué hay, qué se mueve, a ver para dónde es, cuál es el programa. Debemos en este mes de octubre estar más pegados de Dios, debemos en este mes de octubre orar más, leer la Biblia, debemos en este mes de octubre explicarle a otras personas por qué a Dios no le agrada que nosotros auscultemos el mundo de las tinieblas, el inframundo, la oscuridad, porque es que Dios es luz. ¿Por qué alejarnos de Dios si Él es el que nos da la vida? Todos estos muchachos de los colegios que les conté, ellos tuvieron ese encuentro con estos demonios, fueron llevados cautivos por el poder de las tinieblas, y ahora esos muchachos, algunos de ellos no se han recuperado, viven bajo ataques de pánico, algunos de ellos en clínicas de reposo, otros se suicidaron. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es lo bueno de todo eso? Simplemente vivir una experiencia, el riesgo de que el diablo te mate, el riesgo de que un demonio te enloquezca, eso es lo bueno, eso es lo que llaman diversión. En realidad que nosotros debemos ser más sensatos y aprovechar más el tiempo. Dice la palabra del Señor también en Efesios capítulo 5, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Las cosas que vienen, les voy a decir algo, las cosas que vienen para este mundo, ustedes no han visto todo lo que va a pasar. Esto es solo el comienzo de dolores. La Biblia dice, y vendrán guerras, y vendrán pestes, y vendrá esto, y vendrá aquello. Mateo capítulo 24, y en los evangelios, en varios pasajes, y dice Jesús, pero no se preocupen cuando llegue ese tiempo, porque todavía no es el fin. Esto apenas es el principio de dolores, apenas estamos comenzando. Y Dios me lo ha dicho muchas veces, apenas es el comienzo. Tú ves las crisis en el país, tú ves las crisis en los países vecinos, lo que está pasando en los otros países, la gente que aguantando hambre literalmente. En Venezuela, que en la misma cárcel se están comiendo, canibalismo por el hambre, los unos a los otros. Hay presos que desaparecieron y nadie da cuenta de dónde están en la barriga de otro, los comieron. La gente que se va para otros países, aquí en Colombia, gente que está durmiendo en las calles, que vienen de Venezuela. Eso que está demostrando que la Escritura se está cumpliendo, que el regreso del Señor está muy cerca, y que esto apenas es el principio de dolores, que no hemos visto nada todavía, y que antes esta es la oportunidad o la ocasión para nosotros reaccionar. Dios te está llamando. Dios no te sentó aquí por casualidad, porque no tenías nada que hacer. Cada uno de ustedes tiene muchas ocupaciones y tiene cosas importantes que hacer, pero Dios te trajo aquí, es precisamente para hablarte de que es necesario tomar una decisión y empezar una nueva vida. Te voy a pedir para que cierres ahí tus ojitos y vamos a hacer una oración.